Hola familias, vamos a andar un pasito más. Vamos a hablar del paso número 2. Analizar sobre las máscaras que usé. Camuflaje social. Este concepto lo podemos tener tanto en las altas capacidades como en el autismo. Y es la forma que tiene una persona de mimetizarse con el entorno, como si fuera un camaleón. De forma que, a base de ensayo-error en su vida y darse cuenta que no va bien responder espontáneamente, que no va bien comportarse espontáneamente, va teniendo una serie de problemas a nivel social, tanto de laboral, de amistades, que le hace comportarse de otra manera. O callarse, o no dar su opinión, o modificar levemente su opinión. Dices, ¿esto es ser falso? Sí y no. A veces sí que puede ser más falso, pero falso consciente. Es decir, ¿para qué me voy a poner a debatir tal tema si al final no lo van a entender? Es que tú ya sabes que no lo van a entender, o que no lo van a comprender como tú, o no van a respetar tu opinión. Entonces al final dices, bueno, pasa sin pena ni gloria sobre el tema. Entonces, bueno, este sí que es verdad que sí que le di una vuelta al tema de pensar en los roles, personajes, actitudes que he adoptado para sentirme segura, teniendo en cuenta que todo ello, o sea, no nos podemos estar culpando por ello, creo. O sea, yo pensar que todos estos videoblogs son una forma de una opinión personal y una reflexión personal que yo estoy teniendo de mí misma y que no por eso quiere decir que a vosotros tengáis que compartir la opinión ni nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que no es algo por lo que sentirse culpable, porque al final es una estrategia de supervivencia que hemos desarrollado para estar en esta sociedad a la que nos encontramos con un entorno hostil cada vez que nos relacionamos con él. Entonces, vamos a ver el tema de la reflexión que yo usé. O sea, yo me acuerdo, si yo he hecho memoria para atrás y pienso, creo que me puedo acordar de pequeña, lo que comenté ya una vez en el tema de los cumpleaños, que yo aquí me di cuenta que yo chocaba, ¿no? O sea, tengo recuerdos de muchas cosas de pequeña donde yo era como que había comentarios que hacía que yo me daba cuenta que, uy, que me corregían o me decían cosas o no estaba como bien, ¿no? O que todos mis amigos pensaban una cosa y yo era otra historia. Ahí no. Pero ya a partir de unos 13, 14 años, ahí sí que me empiezo a acordar perfectamente de fijarme cómo vestía la gente. O sea, yo me acuerdo, que no sé de qué época sois, pero yo en mi época de instituto pegó súper fuerte el chándal Adidas de las 3 líneas de las piernas y en el brazo, ¿no? Ahí estábamos todas locas con eso. Y es verdad que yo ahí sí que debía tener unos 15 años, 14, 15, me di cuenta de un poquito que había gente que se vestía de una forma y tal, ¿no? O sea, luego los típicos populares. Me di cuenta de todos estos roles que se llevaban y yo empecé a reproducirlo. ¿Por qué empecé a reproducirlo? Porque conmigo se habían metido sobre mi forma de vestir. Yo me acuerdo que yo de pequeña usaba, por ejemplo, las minifaldas con leggings y se metieron conmigo porque era súper hortera. Unos leggings de colores y una minifalda vaquera. Y fíjate que hoy en día, luego en los 2000, esto se usó, ¿sabes? Pero es verdad que se metieron por mi forma de vestir porque era muy hortera y que yo no combinaba nada. Me acuerdo que hubo un momento en que hice clac y empecé a visualizar esto, ver dónde compraba mis amistades la ropa y repliqué perfectamente esto. Luego intentar ser la que encajaba. Con tener un grupo de amigos, me centré un montón en este grupo de amigos e intentar relacionarme con ellos y encajar ahí. Y de hecho era como la medio popu dentro de este grupo de amigos, por decirlo de una manera. Pero no llegaba a encajar, ni llegué a estar bien, ni lo pasé bien. Después luego fue todo como muy dramático, muy Merlo's Place, ¿sabes? Beverly Hills 92 días. O sea, es que era un poco así. Pero es verdad que, claro, yo al forzarme, o sea, ese es como el primer recuerdo que tengo de un masking, de decir, ahí sí que hubo. Con los profesores también. También tuve una buena época de instituto donde
donde con los profesores sí que intenté, sobre todo yo me sentía tonta y que no tenía habilidades para el estudio, pero que por un lado querías aprender mucho y me gustaba mucho todo, imagínate luego superdotación, ¿sabes? Pero era lo que pasaba. Me acuerdo que encontré un curso, el tema de la biblioteca de los libros, y ahí me aferré un montonazo. Ya desde chiquita tuve este rollo. Pero lo iba dejando porque la gente no leía. Y a mí me daba como complejo ser la que leía 10 libros. O sea, me acuerdo de esto. Después, otro momento donde me acuerdo del masking es en la fiesta. Vale. Otro momento donde hice bien masking fue en la adolescencia. La adolescencia cuando hablamos ya los 17, 18, porque allí cogí, empezábamos a salir de fiesta y es verdad que cuando había una cosa que se llamaba gala de tarde, que empezabas a salir con 14, 15 años, en realidad era a partir de 16, pero como no te pedían el DNI, si tú colabas, entrabas. Yo entraba, no tenía problema. Pero que imagínate, ¿sabes? Luego para que pasara algo y tú ahí no teniendo ni la edad mínima. Pero yo me acuerdo de salir y no me gustaba nada, tío. O sea, este barullo, esta música, ese tal, ¡buah! Era horrible. Pero todas mis amigas querían salir, o sea, era complicado. Entonces al final salimos a unas cuantas, a un par de sitios donde la música era latina y ahí me enganchó porque me gustaba esa música y me gustaba mucho bailar. Entonces empecé a salir, pero lo llevaba fatal. Es decir, había mogollón de días que teníamos que salir de fiesta y que yo me ponía enferma, literal, a vomitar. O sea, muy mal. Ahí tuve otro momento en que hacía masking, segurísimo. Eh, ¿Qué máscaras he usado en el trabajo? Ya debe, o sea, de mayor. Vamos, sin ir más lejos del año pasado, ¿sabes? Yo sé perfectamente cuando hacía masking porque había comentarios y eso que ya lo rompí varias veces, ¿eh? Que haces que no son políticamente correctos o que no se entienden. Que no es que ofendas a nadie, ¿eh? Porque esto ya lo he aprendido, que puede ofender, que no, que puedes decir, que no hace falta que digas, cosas. Esto ya lo he aprendido, pero no te respetan a ti. Y eso sí que es una manera que el año pasado me di como el permiso de contestar un par de cosas, pero sí que es verdad que sí que es algo que ahí sí que lo he hecho. En el tema del trabajo ha sido potente. Luego también las típicas quedadas de trabajo que te dicen, ay, venga, quedamos después a hacer una caña. Yo que no bebo nada que tenga gas ni alcohol. Ya me dirás, ¿y quedar para qué? ¿Para hablar de qué? Exactamente, porque si no tiene un uso concreto es como que me sobra la quedada. Y para quedar de ese, y para hablar, que sí que hablo de mis cosas y divago sobre mi vida, pero tengo 1 o 2 personas para hacer eso. No lo voy a estar haciendo con 10 personas o 5 personas en un grupo de trabajo. Y si no, empiezan a hablar entre ellas y yo me quedo como mirándolas, siguiendo las conversaciones, pero sin hilar ninguna conversación. Y es bastante extraño y me siento incómoda. Y eso sí que también ahí en esos momentos he tenido que hacer masking también importante. Bueno, esto que haya pensado. Ahora vamos a analizar dentro de este punto de que qué máscaras usé, el tema de cuáles ya no necesito. ¿Qué masking o qué máscaras no necesito? Mira, no necesito las máscaras del colegio de las madres. Las madres son una especie animal salvaje que se suelen juntar en manadas en los colegios y que tienen patrones de conducta bastante extraños y que por supuesto tienes que detenerlas, si no, no eres un miembro non grato y te lo van a hacer saber y te lo van a hacer saber en cómo tratan a tu hijo. Entonces es bastante curioso. Todo el tema, piensa que yo fui mamá con 21 años. A mí me han invitado a un cumpleaños a mi hija, uno de los pocos que invitaron, quedarme sentada en un bordillo en un parque esperando a que acabara el cumple, porque después de dar una vuelta e intentar hablar y que todo el mundo me diera la espalda, pasaron de mí, pero bueno, tremendo. Y yo pensando, bueno, es que será que no me conocen. No, lo que pasa es que yo tenía 20 años y ellas 35 y me veían súper arreglada y súper cookie, súper mona, con una niña madre soltera. No les interesaba esta amistad. ¿A mí me lo explicó alguien? No, nadie me lo explicó. Y fue muy duro.
Entonces, esa máscara ya no la necesito. Las amistades que tienen que tener mis hijas, que las tengan, y desde luego una ya es muy mayor y no me preocupa, pero la otra que es más pequeña, que tiene 11 años, sinceramente, que los padres que encajen, y los que no, chimpón, es que me da igual, no voy a camuflar. Después, otra máscara que tampoco quiero es en el trabajo. Es verdad que sí que hay que ser políticamente correcto. Además, yo tengo un trabajo que es delicado porque trabajas con personas y tienes sentimientos y yo no me interesa hacer daño a nadie ni hacerle sentir de menos. Pero es verdad que el tema en cuanto al entorno profesional y al no hablar o al no lucirme demasiado, mira, en un trabajo que tuve en el que dije, mira, no voy a hacer masking, voy a ser yo misma, con mucho respeto y sin intentar tal, pero me voy a esforzar al máximo y voy a dar lo que soy. Me despidieron. En ese colegio duré 4 meses. No interesaba. Ahora, en la pública, gracias a Dios, no es así. Tú puedes trabajar todo lo que quieras y puedes brillar todo lo que quieras, que nadie te va a decir nada. Porque se espera que seas docente y que lo hagas lo mejor que puedas. Y gracias a Dios es gente que ha peleado muchísimo por estar ahí y suelen ser muy agradecidos de encontrar gente muy trabajadora. Hay mucho trabajo y te puedes partir los cuernos todo lo que quieras. Y eso a mí me da vida. Entonces, por no decirte luego ya mi proyecto personal que quiero con lo de abrir una academia o abrir un futuro colegio. O sea, ya eso... ni decir, pero si tengo que hablar claro y tengo que decirle a un compañero que no estoy de acuerdo y que, no sé, la normativa pone tal cosa y tal cosa y que este decreto pone tal y tal y tal y esto se tiene que respetar, pues es que lo voy a decir, no me voy a callar. O como una compañera que yo di una opinión sobre un tema personal mío y me dijo, no, esto no puedes pensarlo así. Le dije, sí, sí que puedo. Otra cosa es que a ti no te guste, pero yo puedo pensar así sobre esto. Y este tipo de cosas ya no me voy a callar. Si encaja bien y si no encaja también. Igual que, por ejemplo, tomarme mis espacios y respetarme sensorialmente dentro de los centros educativos, que son un puñetero truí y a veces lo paso un poquitín mal. Entonces, todo esto lo voy a tener en cuenta. Con parejas, otra cosa que no voy a hacer más que. Y con amistades, pues, a ver, hay amistades que tengo de hace bastante tiempo que sí que hago masking y me voy a proponer bajar un poco esos escudos, o sea, intentar ser más original, más espontánea, que lo que me salga sea lo que haga, no pensando en lo que es políticamente correcto, lo que no, lo que se va a entender bien, lo que no lo va a entender, lo que... Escucha, yo hablo súper directa y clara y no lo hago para hacer daño. Es más, cuando yo te digo algo es porque realmente lo pienso. Si yo te digo, escucha, si no quieres priorizar una quedada conmigo, no hay problema. Gasta el tiempo en lo que quieras, eres libre de gastar tu tiempo, pero no me marees para quedar conmigo 2 semanas. Es que de verdad lo pienso. Es que si no quieres quedar conmigo, de verdad no me sabe mal. Ningún problema. Pero también te estoy diciendo de verdad que no me marees 2 semanas para darme una cita. Entonces, esto sí que quiero perfilarlo un poco porque opino que igual que yo he tenido en cuenta a estas personas, pues estas personas me tienen que tener en cuenta a mí. Y ya está. Y al final, el concepto de la doble empatía un poquito. O sea, yo puedo tener empatía sobre los demás. Y sí, boom, soy autista y tengo empatía. Tengo hiperempatía. Es decir, que soy capaz de vivir las cosas como las vives tú de intensa. No es que comprenda, comparta. No, es que lo vivo. Lo vivo tanto que tengo capadas las noticias, tengo capadas muchísimas cosas. Y dice, ay, qué delicada eres, es que te rompes con nada. No, es que yo siento las cosas por 100 como las sientes tú. Y voy por picos. Entonces, cuando me noto que empieza a subir, tengo que bajar para poder regularme un poquito. Pero bueno, eso es otro tema que hablaremos más adelante. Ahora volvemos con lo de las amistades. Por eso tampoco me gustaría tener que seguir haciendo masking en aquí. ¿Cuándo sí que voy a hacer masking? ¿Cuándo voy a usarlas? Porque está bien lo de la reflexión de cuáles no necesito, pero sí que quiero mencionar las que sí que necesito. Entonces, reuniones de padres. En reuniones de padres yo necesito hacer masking porque no van a entender la conducta, no todo el mundo sabe lo que es el autismo. Hay mucho estereotipo y topicazos con el tema del autismo que no tiene nada que ver. Autismo y mujer, ya, apague y vámonos.
Entonces, creo que simplemente el tema de las reuniones de padres, de algunos claustros, de algunas reuniones de consellería, o ahí sí que necesito disfrazar la forma de hablar, disfrazar el pensamiento, no ser tan directa, ser más políticamente correcta, etc. Esto sí que lo voy a tener en cuenta. Luego, como última pregunta que nos planteamos es, ¿con quién puedo empezar a quitármelas? Bueno, esto es una pregunta que os dejo a vosotros y a vosotras. ¿Con quién puedo empezar a quitármelas? ¿Por qué? Porque realmente yo, como ya he dicho, en mi entorno, por suerte o por desgracia, ya está muy pulido. Tengo mis 4 amistades que prácticamente voy sin máscaras. Y las 2 o 3 que pueda tener más máscaras me las voy a quitar. Con mi pareja no uso máscaras. Es más, comparte todo lo que estoy pasando y es súper mega respetuoso. Entonces, si yo estoy out y me pega un meltdown súper fuerte, que ya hablaremos de estos conceptos también más adelante, me lo respeta. Entonces, bueno, os la dejo ahí. A lo mejor si no tenéis toda esta trayectoria hecha y os sentís o tenéis un diagnóstico hace poco y sentís que habéis hecho masking siempre, bien por una alta capacidad o porque sospecháis de un autismo, sí que podéis ver con quién podéis empezar a quitaros las máscaras. Y creo que esa pregunta es interesante porque si cambiáis el patrón de conducta que estáis llevando con las personas y de repente os empezáis a sentir mejor o veis que os podéis relacionar más fácilmente, porque al final entre nosotros no tenemos un problema de relación. Un autista con otro autista está todo ok. El problema los tienes con los neurotípicos. Así que a lo mejor tienes que mirar un poquito con quién puedes o no bajar la máscara y ser más auténtica. Y esto yo creo que nos puede ayudar. Yo ya os comenté en el otro vídeo, yo he estado fatal. Yo tenía unos pensamientos, pues evidentemente no me voy a ir a matarme mañana mismo, porque no es de lo que se trata. Tampoco quiero que me funen el vídeo, pero sí que estar cansada de vivir y decir, ostras, tengo familia, me necesitan, pero qué ganas de descansar que tengo. Esto ahí hay que moverse, hay que cambiar. El tema de dolores físicos a mí también me ha empujado mucho, porque tengo unos dolores de articulaciones, como os comenté, brutales. Es decir, voy a ir a un quiropráctico ya porque estoy mirando por la seguridad social, pero con pruebas, y que veas que no tienes nada y que tienes una intensidad de dolor muy grande, creo que es algo para mirar. Entonces, bueno, voy a dejar el vídeo aquí, me voy a despedir. El próximo día haremos el paso número 3 para hacer esta evaluación como de autoconocimiento neurodivergente, y haremos el paso número 3, que será ¿quién soy cuando no me esfuerzo por encajar? Voy a reflexionar sobre el tema porque son preguntas como ¿qué me entusiasma? ¿En qué pierdo la noción del tiempo? Esta puedo atinarla más. ¿Qué me calma profundamente? ¿Qué me resulta insoportable o agotador? ¿Y cómo sería un día perfecto hecho a mi medida? Esto voy a reflexionar porque la verdad no lo sé. Hay algunos que puedo tener sospechas, pero no lo sé. Entonces, bueno, vamos a ver qué parte de estas preguntas puedo desarrollar y lo comentaremos en el tercer vídeo. También haré otro guión sobre palabrejos básicos inquietantes que convendría saber del shutdown, del meltdown, de un burnout, de, no lo sé, estereotipias, centros de interés, pensamientos repetitivos, intrusivos también. Todas estas cosas, autoestima baja, cargarte a ti misma, todo esto podríamos darle una vuelta. Así que perdón porque mueva tanto la cámara y tal, pero ya sabéis que yo soy de influencer justito. Así que un beso, familia, nos vemos en el próximo.